Hola a todos y bienvenidos al último webinar del curso Tecnología post cosecha cítricos y cultivos emergentes en la región mediterránea. El webinar de hoy tiene una duración total de 1 hora. La presentación durará entre 50 y 55 minutos, tras la cual dejaremos 5 o 10 minutos para el turno de preguntas. A continuación paso a explicar el funcionamiento del webinar. Debéis utilizar el chat para resolver cualquier incidencia técnica. Tanto mi compañero Leandro como yo os contestaremos por el chat para intentar resolverla. No oigo, no veo, lo que sea. Para realizar preguntas a los ponentes debéis utilizar la opción preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación se leerán en voz alta y en orden cronológico. Si se queda alguna por responder, se la mandaremos al ponente que responderá por escrito. Y por favor, no utilicéis la opción levantar la mano. Por último, comentaros que editaremos el vídeo de la presentación y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube durante la semana que viene. Recordad que mañana volvemos a las clases presenciales en la UPV y para aquellos que asistís en formato online, pues utilizaremos la plataforma Policonecta. Dicho esto, la presentación de hoy, titulada Pre-Post cosecha más unidas de lo que parecen, estará a cargo de Vicente Muñoz, que es manager de bioestimulantes y del acondicionador de suelo de UPL Iberia. UPL es una multinacional líder en tecnologías y soluciones agrícolas sostenibles. Cuenta con 4 empresas con unidades de negocio dedicadas exclusivamente a semillas como Advanta, biosoluciones como Weimar Laboratories, post cosecha junto a DECO y UPL en la protección de cultivo. De esta manera, la empresa cuenta con una visión global de la producción agrícola desde el campo hasta la mesa. Cuando quieras, Vicente, puedes empezar. Vale, bueno, muchas gracias por invitarme, Claudia. Vale, voy a empezar a compartir pantalla con vosotros. Os dejo aquí, tenéis un QR donde podéis descargaros la información que vamos a ver durante la presentación. ¿De acuerdo? Este QR os va a llevar a un enlace y en ese enlace podéis visualizar diferentes productos de la compañía UPL, nuestra página web y distintas soluciones que ofrecemos en el mercado, ¿vale? Lo vais a ver ahora y luego también lo dejaré al final de la presentación por si a alguien no le da tiempo a hacer una foto del QR, ¿vale? Deciros que en cuanto a la ponencia y el título de la ponencia, deciros que realmente UPL es una empresa dedicada a la protección de cultivos, ¿vale? Entonces, realmente nosotros lo que estamos buscando es ayudar al agricultor a conseguir una mejora de la calidad. Realmente, cuando hablamos de calidad y cantidad, realmente un agricultor ya sabe hacer cantidad, es decir, para él no es complicado, a no ser que ocurran condiciones meteorológicas adversas que le impidan llegar a esa capacidad productiva. Normalmente la cantidad suele ser un parámetro que el agricultor controla bastante bien. Es precisamente la calidad donde el agricultor tiene que poner más esmero, porque realmente esa calidad es la que le hace un punto diferencial con respecto a su vecino para que sea su producción comprada antes que la de otro. Eso es lo que muchas veces el agricultor le cuesta más encontrar, y sobre todo buscando que su producto alcance el mayor valor posible dentro de lo que ocurre actualmente en el mercado. Otra de las partes importantes que os voy a comentar es que la post-cosecha y la pre-cosecha están muy unidas también desde el punto de vista de los LMRs o de los residuos. Muchas de las empresas enfocadas a la comercialización lo que buscan o lo que pretenden por parte del agricultor es que tenga la menor cantidad de residuo posible o los niveles de LMRs más bajos posibles. O incluso en algunos casos les están limitando al agricultor el número de materias activas a utilizar, ¿vale? Esto al agricultor le complica muchísimo la vida, sobre todo porque cada vez sabéis que la reglamentación europea en el registro fitosanitario cada día es mucho más compleja y mucho más difícil, y esto le complica muchísimo la vida, la utilización de los productos, porque cada vez tiene menos armas y en algunos casos esta utilización de menos armas conduce a determinadas situaciones que también vamos a exponer. Os voy a hablar, como digo, primeramente de la empresa UPL. Voy a compartir en grande. Os voy a hablar primeramente de nuestra empresa UPL. UPL es la quinta empresa a nivel mundial en protección de cultivos. Estamos presentes en más de 138 países. Tenemos más de 48 fábricas haciendo, formulando
o incluso sintetizando moléculas activas, ¿vale? Somos más de 10.000 empleados y tenemos más de 1.266 productos patentados con más de 13.000 registros en los diferentes países. Es una empresa multinacional por este concepto, ¿vale? Presente prácticamente en la mayoría de los países del mundo, ¿vale? A nivel de la unidad europea, es decir, nosotros en este caso España o Iberia está englobada dentro de lo que es la parte sur de Europa, que como veis ahí en colorín dentro del mapa. Somos también la quinta compañía y somos la primera compañía en biosoluciones. Para nosotros las biosoluciones son aquellos productos de naturaleza no química o de naturaleza orgánica que estamos poniendo a disposición del agricultor. Somos más de 500 empleados y contamos con una estación experimental que está ubicada en Sevilla, en la estación experimental de Bujalmoro, que realmente la estación experimental no está enfocada a buscar productos para el mercado nacional, sino que es una estación experimental desde el punto de vista mundial. Es decir, se encarga de buscar materias activas, de poner a punto materias activas que pueden ser interesantes a futuro y puedan ser comercializadas por nuestra compañía. Y luego tenemos más de 5 empresas en esta zona dedicadas a biosoluciones. Una de ellas es nuestra empresa que pertenece al grupo UPL, que es Laboratorios Guemar, de la cual veremos uno de los productos, o una serie de productos que forman parte de la familia de productos de la compañía. Cuando entro ya en materia y cuando hablamos de protección de cultivos y su relación con la poscosecha, tenemos que entender todo esto como un todo, ¿vale? Como un todo en el cual tenemos que buscar buenas prácticas agrícolas en la precosecha, es decir, hay que tratar de tener la máxima sanidad y la máxima búsqueda del el mejor producto o la mejor cosecha, porque esto después en muchos casos tiene un impacto sobre la poscosecha. Y cuando hablamos de poscosecha estamos hablando de tratamientos poscosecha o incluso el propio almacenamiento en sí, sea mediante la utilización de productos o sea simplemente mediante la utilización de control de temperatura. Como sabéis, distintos cultivos tienen diferentes idiosincrasias con este tipo de tratamientos poscosecha. Pero la precosecha es un aspecto muy importante. Para ello hay que tener en cuenta una adecuada nutrición y fisioactivación del cultivo, es decir, el cultivo debe ir manejado adecuadamente. Hay que realizar un control de plagas y enfermedades muy específico y muy concreto, porque además el campo está sometido a ese estrés bióticos y estrés abióticos que le afectan, ¿vale? No vivimos debajo de un invernadero, excepto en el caso de los cultivos bajo invernadero, pero también estos cultivos bajo invernadero en muchos casos también tienen plagas y enfermedades porque se crean condiciones internamente, ¿vale? Y luego hay otros aspectos como son la salud del suelo. Probablemente el suelo es uno de los grandes olvidados desde el punto de vista agronómico en los últimos años, pero a partir de ahora realmente está tomando un empuje muy importante todo lo que está dirigido a cuál es la salud de nuestro suelo, porque realmente tenemos que mirar a él donde hay una gran fauna, una gran proporción de microorganismos que pueden ser muy beneficiosos y que en algunos casos no están funcionando adecuadamente para el cultivo. Y luego, evidentemente, están las propias prácticas agronómicas, sean culturales, sean de manejo del cultivo, de la rotación del cultivo, etcétera, ¿vale? Para ello, hay que tener, cuando un agricultor se enfrenta a determinadas casuísticas, ¿vale? Se enfrenta a la determinación realmente qué tengo que hacer frente a mi cultivo cuando tengo una determinada enfermedad o una determinada plaga. Evidentemente, para que le ocurran determinadas condiciones a un cultivo, se tiene que dar este triángulo, es decir, tiene que haber 3 cosas al mismo tiempo, tiene que haber una planta huésped que sea susceptible de recibir a este patógeno, hay que saber realmente cuál es la virulencia que puede tener ese patógeno y luego está que tiene que haber un entorno favorable, es decir, tiene que haber unas condiciones climáticas para que se den esta enfermedad, ¿vale? Pero una vez que se produce, el agricultor también tiene que tener en cuenta otros aspectos relacionados con cómo tiene que manejar las plagas. Para ello tiene que tomar decisiones como cuál es el mejor insecticida que necesito, cuál es la clasificación de ese insecticida para poder hacer un manejo integrado de plagas lo más adecuado posible en base a las materias activas que tiene y a los modos de acción disponibles.
tiene que manejar también conceptos como posible resistencia frente a insecticidas o frente a fungicidas, ¿vale? Y luego tener en cuenta también que a veces ocurren resistencias cruzadas con distintas moléculas fitosanitarias, ¿vale? Enfocadas a la precosecha, como comentaba. Todos esos factores los tiene que tener en cuenta el agricultor para hacer un manejo integrado y que el cultivo llegue a buen término. Esta es una representación realmente de todos los modos de acción que tienen los diferentes fungicidas que hay en el mercado, ¿vale? Y el agricultor tiene que tener en cuenta muchas veces todas estas idiosincrasias para hacer un manejo adecuado de todas aquellas enfermedades que se le pueden plantear durante el cultivo, ¿vale? Porque los cultivos le pasan cosas, es decir, están expuestos a las condiciones ambientales. Cuando digo que les pasan cosas es que aparecen bichos, aparecen enfermedades y el agricultor tiene que manejarlo, pensando siempre en qué va a pasar con mi producción cuando la tenga que vender. Evidentemente tiene que cumplir con una serie de LMRs, con una serie de plazos de seguridad, y todo esto para el agricultor realmente parece sencillo dicho así, pero realmente es una verdadera complicación y tiene que tener muchos factores en cuenta para llevar a cabo un cultivo. Y luego está, desde el punto de vista de los productos, ¿cuándo tengo que utilizarlos? Es decir, hay productos cada vez más modernos o cada vez más técnicos, ¿vale?, que requieren un momento muy específico de utilización de los productos. Y esto el agricultor también tiene que empezar a manejarlo, o incluso los técnicos que recomiendan en campo. Es decir, hay productos que realizan un control preventivo de las enfermedades. Es decir, hay que utilizarlos previamente antes de que incluso aparezca una contaminación. Una vez que se ha producido una contaminación, evidentemente ya tenemos que empezar a ir con un control curativo, es decir, tenemos que ir a erradicar, a cubrir o a tratar de minimizar esa enfermedad o esa plaga. Y entonces, ¿cuándo lo vemos eso? Cuando empezamos a tener síntomas visibles. Pero luego de ese proceso hay un proceso de incubación, hay un proceso de esporulación y un proceso de diseminación. Todo esto hace que existan diferentes herramientas en el mercado, en precultivo, ¿vale?, o en precosecha, llamémoslo así, donde realmente te obliga a utilizar unos productos u otros en función de las características de estas materias activas que tenemos disponibles. Hay productos que realizan un control curativo y ya cuando realmente realizas un control erradicante ya es mucho más complejo, mucho más difícil, porque la plaga o la enfermedad ya se ha desarrollado mucho más. Por tanto, siempre la recomendación que hacemos cada vez más desde el punto de vista de las empresas de crop protection es de utilizar los productos de forma preventiva, no esperar a tener la enfermedad. Muchas veces ya se dan las condiciones ambientales y de desarrollo del cultivo, del estado del cultivo, donde sabemos que se van a dar unas determinadas condiciones o se van a dar determinadas enfermedades. Y la recomendación que siempre hacemos al agricultor es utilice usted los productos de forma preventiva. Es mejor apagar un fuego antes de que tenga llama que una vez cuando ya tenga llama es mucho más difícil apagarlo, ¿vale? Y eso es un poco el ejemplo que pongo cuando hablamos de enfermedades o de plagas. Y para ello hablaremos también dentro de esta exposición de productos enfocados al control preventivo, ¿vale? Productos registrados desde el punto de vista fitosanitario para el control preventivo de enfermedades. Y voy a pasar directamente a hablaros de productos que van buscando sobre todo la mejora de la calidad de las cosechas del agricultor. Os voy a hablar que existen distintos productos enfocados a mejorar la calidad o mejorar determinados tipos de estrés que a la planta le pueden ocurrir. Cuando hablamos de este tipo de productos estamos hablando de estrés abióticos. Es decir, los estrés abióticos son esos tipos de estrés relacionados con incrementos o bajadas de temperatura, con falta de agua, con falta de iluminación, por exceso de iluminación. Y para eso tenemos una batería de productos distintos, de distintas características, como pueden ser aminoácidos, pueden ser abonos foliares, nitrógeno, fósforo, potasio, pueden ser productos que vayan buscando el proteger al fruto frente a las quemaduras solares, o pueden ser, como en el caso que os voy a hablar ahora, de sustancias a base de algas, ¿vale? En este caso, nosotros os vamos a hablar específicamente de una marca de productos que se llaman GoActive, ¿vale? Todos estos productos provienen de la Scophilum nodosum, es un alga que está en la mayoría de los mares, ¿de acuerdo? Y os vamos a hablar de la tecnología fisoactivadora, que es una tecnología propia desarrollada por Laboratorios Güemar,
que es una empresa del grupo UPL, ¿de acuerdo? Os voy a hablar de forma más o menos genérica de lo que son realmente nuestra marca GoActive, ¿vale? ¿Qué hace realmente Goemar con el Ascofil 121, ¿de acuerdo? Y por qué llegó Laboratorios Goemar hasta donde ha llegado con todas las cremas de algas. Como veis, yo siempre hablo de cremas de algas, no hablo de extractos de algas, ¿vale? Porque para mí los extractos de algas es como coger el Ascofil 121, tratarlo mediante un proceso de hidrólisis enzimática o tratarlo con temperatura y tratar de sacar de ahí unas sustancias presentes en el alga marina. En nuestro caso, lo hacemos un poco distinto en Laboratorios Goemar y luego más adelante os explicaré exactamente cuál es ese proceso. Pero no quiero olvidarme del origen, es decir, las algas se venían utilizando desde el punto de vista agronómico desde hace muchísimos años. Es decir, Laboratorios Goemar lleva trabajando en el mundo agroquímico o de la nutrición desde hace más de 40 años, ¿vale? Ya desde hace muchos años en las zonas costeras se utilizaban las algas como abono, como aporte orgánico al terreno, ¿vale? Realmente el Ascofil 121 es una alga muy abundante, pero la característica que le hace distinta al Ascofil 121 de Laboratorios Goemar es precisamente el origen donde está ubicada este alga. En el caso de la Bretaña francesa, es decir, en la compañía Laboratorios Goemar está en Saint-Malo, está en la Bretaña francesa, prácticamente la zona que mira hacia Reino Unido, ¿vale? Y ahí en esa zona hay una característica muy especial, y es que hay unas mareas muy profundas. Y esto hace que las algas de Ascofil 121 estén durante mucho tiempo a la intemperie y durante mucho tiempo también inundadas por el agua, ¿vale? Esto hace que el alga desarrolle una serie produzca una serie de sustancias para defenderse frente al medio que le es hostil, porque se encuentra inundado y con agua y sin agua, con más luz, con menos luz. Y lo que hace en este caso Ascofil 121 es producir una serie de sustancias que luego os detallaré exactamente cuáles son las que tienen valor agronómico, y lo que hace es producirlas y hacen que este alga sea distinta a la del resto de otras zonas del mundo donde podemos encontrarnos Ascofil 121. Y luego lo que hizo Laboratorios Goemar fue ir descubriendo realmente qué había dentro de las moléculas o dentro de Ascofil 121 que tenían un valor agronómico y daban a la planta unas características o unas ventajas para incrementar la calidad y la producción de los cultivos, ¿vale? Todo lo que os voy a hablar es aplicable a cualquier cultivo, ¿vale? Sé que especialmente este curso está enfocado a los cítricos, pero deciros que las cremas de algas, en este caso las algas, pueden ser empleadas en la mayoría de los cultivos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de restricción. Lo único que tener en cuenta realmente es qué tipo de producto estamos utilizando y cuándo lo queremos utilizar, que luego os daré también unas pinceladas sobre esto. Realmente, como os decía, Laboratorios Goemar inició el proceso en los años 70, hace ya unos cuantos años, ¿vale? Y primeramente empezó con productos a base de bioestimulantes, nuestra crema de algas, y en el año 2002 lanzó un primer fungicida registrado que tiene el alga laminaria digitata, el cual tiene un mecanismo de acción muy especial, es decir, es como una vacuna para las plantas, que luego os contaré exactamente qué hace el producto tal cual, ¿vale? Porque es un producto bastante interesante con registro fitosanitario para fungicidas. Y luego hay un proceso industrial muy pionero que lo que hizo Goemar fue recolectar esas algas, clasificarlas, enfriarlas, molerlas y hacer un concentrado de crema de algas, ¿vale? Con un proceso muy especial y muy específico, tratando de preservar todas las características que había en el Ascofil 121 y buscando también que los lotes fueran homogéneos. Cuando hablo de lotes homogéneos, me quiero referir a que las algas no son las mismas algas de Ascofil 121 las que se producen o las que existen en otoño que las que hay en primavera, ¿de acuerdo? Porque eso hace que tengan distintos compuestos dentro del alga. Lo que hace Goemar es homogeneizar lotes, es decir, tratar de que siempre su alga tenga, o lo que ponemos en el mercado, tenga siempre las mismas características o los mismos componentes dentro de la crema de algas, ¿vale? Para ello, como os decía, Saint-Malo es un sitio, en la Bretaña francesa, es un sitio donde hay mucha producción de algas, ¿vale? Y lo que ha hecho realmente Goemar es un proceso de mejora continuo,
mediante la puesta a punto de los diferentes productos que tenemos en el mercado, y hoy podemos decir que tenemos un producto que tiene una tecnología única, ¿de acuerdo? Porque lo hacemos de una manera muy especial, distinta a los demás. Es un proceso de extracción en frío, un proceso físico de extracción en frío para poder sacar todos esos compuestos que hay en la crema de algas, que nosotros denominamos, esa crema de algas la denominamos GoActive, ¿vale? Y lo que hacemos también en ese mismo proceso de extracción en frío es quitarle la celulosa y los alginatos a la crema de algas, ¿vale? La celulosa realmente no tiene ningún valor agronómico para el cultivo, para los cultivos, y los alginatos tampoco tienen ningún valor agronómico, porque los alginatos, como sabéis, la mayoría son espesantes utilizados en alimentación o en otro tipo de procesos. Se utilizan los alginatos para dar este tipo de consistencia, ¿vale? Y luego lo que hacemos es un proceso de mejora continuo mediante filtración, búsqueda de nuevas formas de poner productos, búsqueda de nuevos compuestos que podemos meter dentro de las formulaciones, y bueno, tenemos un proceso bastante amplio de búsqueda de nuevos formulados para poner en el mercado. ¿Qué hay dentro de una crema de algas? Os estaréis preguntando. ¿Qué hace que un cultivo pueda alcanzar una mejor calidad? Pues lo que hay en una crema de algas es una serie de compuestos fisiológicamente activos, como son betaglucanos, fucoidianos, que son polisacáridos, manitol. Manitol es uno de los compuestos que mucha gente dice que es lo más importante del alga. Es una parte importante del alga, pero no es la más importante del alga. Es decir, para mí, el conjunto de todos y cada uno de esos ingredientes presentes en el alga hacen la diferencia de un alga respecto a otras algas que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Cada uno de esos elementos que veis ahí, ya sean las vitaminas, que tienen un efecto antioxidante, bien sea el manitol, que tiene un efecto osmoprotector, ¿vale? O los fucoidianos, que tienen un refuerzo, una función estructural de reforzar la estructura de la planta, ¿vale? Todos y cada uno de esos compuestos están presentes dentro de la crema de algas, ¿vale? Y por sí solos, ahí puestos, evidentemente tienen un efecto sobre la planta, es decir, enfocado sobre todo a esos procesos o a esos momentos de estrés abiótico que tiene la planta, ¿vale? Y lo que hacemos es ponerlos dentro de un producto. ¿Qué hacen realmente cuando tú aplicas una crema de algas o un Ascophyllum nodosum de Laboratorios Güemar? Lo que hizo el Laboratorio Güemar fue investigar realmente qué es lo que pasaba cuando tú lo utilizabas dentro de una planta. Y lo que descubrimos, o lo que descubrieron, fue que realmente lo que se producía es una mejora en la absorción de los nutrientes, bien con los que iba asociado la crema de algas, o bien los nutrientes que había en el suelo. ¿Mediante qué proceso? Mediante un proceso en el cual, una vez aplicada la crema de algas, lo que ocurría es que la planta producía una serie de enzimas relacionadas con la absorción de los nitratos, ¿vale? En este caso, provoca o emite una serie de enzimas enfocadas o nitratos reductasas, que lo que hacen es tratar de absorber la mayor cantidad de nitrógeno posible. También la presencia de la crema de algas, Ascophyllum nodosum o GoActive, lo que hace es incrementar la actividad de las enzimas ferrorreductasas, ¿vale? Y de las enzimas fosfatasas, es decir, de todos los elementos, en especial del nitrógeno, del hierro, del fósforo. Pero también lo hace, como habéis visto, en una proporción relevante con otros tipos de microelementos con los cuales en algún momento o bien puede estar en el suelo o bien los estamos asociando con los productos que comercializamos. ¿Qué estamos comercializando nosotros? Es decir, en el mercado, es decir, a nivel de productos enfocados en precosecha para que tenga una implicación sobre el tamaño y sobre la producción de los cultivos. Estamos comercializando, como veis ahí, 6 productos. 2 están enfocados al sistema radicular y a la formación de la planta, como son los GoActive Root. Luego tenemos 2 productos a base de GoActive SP. GoActive SP es nuestro producto única y exclusivamente con algas, no tiene nada más, no tiene ningún nutriente asociado. Este producto sobre todo lo enfocamos y lo recomendamos de utilizar sobre todo en el momento de la floración, ¿vale? Sobre todo en frutales y hortícolas. Luego tenemos otros productos enfocados a floración y cuajado, como puede ser el GoActive Pro, ¿vale? Que está enfocado sobre todo a almendro, olivo y brásicas. Todos estos productos utilizados en estos momentos tienen un efecto beneficioso sobre un incremento de la producción
y de la calidad de los frutos, ¿vale? Luego utilizamos también productos a base, todos estos productos tienen una serie de componentes dentro, que ahora lo veremos, y luego utilizamos productos para incrementar el tamaño como Goactive Calibra, ¿de acuerdo? Y luego buscamos otros productos que en algunos casos lo que ocurren es que las plantas tienen carencias o muestran carencias de determinados elementos. Puede ser un tomate, puede ser un cítrico, puede ser un manzano, ¿de acuerdo? Donde hay una falta de calcio, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar mediante Goactive Calcium o un producto. En ocasiones también lo que ocurre es una falta de color. Como sabéis, en muchos casos la manzana, por ejemplo, tiene una mayor coloración, mayor o menor coloración, o su mayor o menor coloración está relacionada con la variación térmica día-noche, ¿de acuerdo? Es decir, son más rojos o más tienden a ser más rojos o del color específico de la manzana, sobre todo en aquellas zonas donde hay una variación térmica día-noche relevante. Hay zonas en España, como sabéis, en el Valle del Ebro, donde justamente las manzanas se recogen en algunas ocasiones en el mes de agosto y la variación térmica es prácticamente nula entre el día y la noche. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos hay una falta de color. Este producto lo que hace el Goactive Color es ayudar a dar un cierto color, un puntito de color para que sea más comercializable ese producto desde el punto de vista de campo, desde el punto de vista de la conservación también. ¿Qué tenemos? Dentro de nuestros productos tenemos de los productos que os he mostrado hasta ahora, veis que están a nivel de cultivos, los tenemos prácticamente en casi todos los cultivos relevantes del mercado español, ¿vale? Y cada uno tiene una distinta concentración de crema de algas. Los hay del 100%, como os he contado, el Goactive SP, o productos como el Goactive Calibra, que tiene el 25% de crema de algas, junto con zinc y manganeso, ¿vale? Estos son los distintos compuestos que tienen los productos, los micronutrientes que llevamos asociados, y bueno, como os he explicado, cada uno está diseñado para cada momento del cultivo, ¿vale? Estos son, de una forma bastante resumida, lo pasaré en la presentación que colgarán. Tendréis esta información para saber realmente dosis de aplicación, momento de aplicación y las ventajas de utilización de uno u otro producto. Como veis, en muchos casos nuestros productos tienen el marchamo o la certificación para ser utilizados en la agricultura ecológica, ¿vale? Esto sabéis que hay diferentes empresas en España que hacen la certificación, bien sea del CAE o de SoilCare. Nosotros, nuestros productos, a base de tenerlos registrados por estos organismos, también tenemos una certificación europea que es EcoCert, ¿vale? Donde podéis encontrar en la página de EcoCert los diferentes Goactive o marca Weimar que podéis encontrar con el marchamo de EcoCert, ¿vale? Esto creo que es importante porque en algunos mercados se exige también este tipo de circunstancias, ¿vale? Ahora voy a pasar de lo que es propiamente lo que es la bioestimulación. Hasta ahora os he contado productos que van encaminados a mejorar la calidad del fruto o del vegetal, ¿vale? Y ahora os voy a hablar de un producto que tiene también un origen natural, que hemos comentado en alguna parte de la presentación, habéis podido a lo mejor leer que tienen también un producto a base de una vacuna natural, es decir, lo llamamos así, vacuna natural, tal cual, el producto se llama Vaciplan Max. Aquí me voy a detener porque en el mercado a veces hay mucha controversia o la gente no tiene claro realmente qué es una cosa y qué es otra, ¿vale? Cuando a veces mezclamos lo mismo un bioestimulante con un elicitor o con un fungicida, con un fisioactivador o con un bioestimulante o un fisioactivador. Creo que tenemos que tener muy claro que hay dos cosas muy distintas. Cuando hablamos de estrés bióticos, es decir, ataques, cuando una planta se ve afectada por un hongo, una bacteria, un virus o una plaga, es decir, está sufriendo lo que se conoce como un estrés biótico, ¿vale? Para eso se necesitan utilizar productos registrados. Cuando hablo de registrados, me estoy refiriendo a que la normativa, la reglamentación española, obliga que para utilizar un producto frente a una plaga o una enfermedad, el producto tiene que estar registrado per se para ese tipo de estrés que está sufriendo la planta, ¿vale? Nosotros en este caso tenemos Vaciplan Más, que es un producto elicitor. Ahora hablaré de lo que es el SAR, del mecanismo de
de cómo funciona el producto, ¿vale? Y no es lo mismo cuando hablamos de productos a base de bioestimulantes o de fisioactivadores, ¿vale? Hasta ahora lo que se ha hablado, esta parte de la presentación, pues se ha hablado de fisioactivadores relacionados con utilización de ellos para estrés abióticos, es decir, un estrés fisiológico, un estrés por baja temperatura o por alta temperatura, o un estrés por falta de agua, porque tiene un estrés por sequía, ¿vale? En este caso podemos utilizar cualquier tipo de producto, es decir, bioestimulante, sea un aminoácido, sea cualquier otro tipo de producto, ¿vale? Pero estamos hablando de estrés abióticos. Me gustaría que diferenciáramos esto porque es importante que a veces lo juntamos y no es muy adecuado, ¿vale? Desde el punto de vista de nuestro producto Bactiplan Max, Laminarin, que es su componente o su materia activa, como veis, está registrado en muchos países. No es fácil registrar en todos los países del mundo, ¿vale? Es un proceso que requiere tiempo, mucho dinero y lo hacemos poco a poco, ¿vale? Pensar que nuestro producto Laminarin Bactiplan Max está registrado en muchísimos países de la Comunidad Europea y, como veis, en algunos países como Estados Unidos, México, y estamos también abriendo a otros países. Esto es importante, sobre todo cuando hablamos de comercializar nuestras frutas en países fuera de nuestras fronteras, ¿de acuerdo? Tener un producto que esté registrado en otros sitios es muy importante porque eso facilita el movimiento de la mercancía de un producto con otro. Pero luego veréis que nuestro producto Laminarin o el Bactiplan Más tiene unas características muy especiales que le hacen un poco distinto a lo convencional, ¿vale? Bactiplan Más lo veréis en el mercado por esta imagen de este señor con esta katana y sentado mirando ahí un campo, ¿vale? Y con un mensaje que es potencia una mejor autodefensa de la planta protegiendo sus cultivos. Ya con eso estamos diciendo que es un producto que provoca la autodefensa de la planta y que protege los cultivos, con lo cual estamos hablando de control biótico y por tanto es un producto registrado, ¿de acuerdo? ¿Qué es realmente Bactiplan Max o Laminarin? Realmente es un oligoglucano, es un azúcar purificado de un alga, de la Laminaria digitata. La Laminaria digitata, a diferencia de la Scophilum nodosum, vive en una profundidad distinta, está normalmente siempre inundada de agua. La Laminaria digitata tiene un color no tan verduzco porque no recibe tanta luz, tiene un color más pardo, marrón, entre pardo y marrón, ¿vale? Y es distinto. Y de aquí lo que obtuvo Laboratorios Goemar fue el ingrediente activo, ¿vale?, de la Laminaria digitata, que tiene propiedades fungicidas, pero no por sí mismo, ¿vale? Es decir, el producto por sí mismo, el laminarín o el laminarín, el ingrediente activo, por sí mismo no tiene una capacidad fúngica. Lo que tiene el producto es que cuando tú lo aplicas sobre una planta, lo que hace es que la planta cree su propio mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce como SAR, como resistencia sistémica adquirida. Es decir, el producto por sí mismo, a diferencia de los químicos tradicionales, de los de síntesis, que tú le aplicas y mata al hongo, ¿de acuerdo? En este caso, el producto Laminarin Bactiplan Más no mata al hongo. Lo que tiene que hacer es llegar a la planta y lo que hace es estimular a la planta para defenderse frente al patógeno. Y ahora veréis exactamente qué es lo que hacen las plantas para defenderse frente al patógeno, ¿vale? Hablamos también de una ruta de actividad, es un producto de activación sistémica, que lo que hace es activar desde el punto de vista interno a la planta, no es un producto sistémico, tal cual, es un poco raro este concepto, pero realmente el producto no es un producto sistémico, sino que lo que produce es que la planta se defienda desde el punto de vista interno, ¿vale? Realmente es eficaz frente a oidios, mildius y fuego bacteriano y otras enfermedades bacterianas, ¿vale? Porque es un producto que realmente tiene un espectro de acción muy importante. Lo tenemos registrado en los cultivos, los vais a ver un poco más adelante, sobre todo principalmente oidio, botritis, fuego bacteriano, y estamos luchando también pues, por meter nuevas enfermedades dentro del producto, pero que sepáis que realmente puede hacer otras enfermedades también por la característica que tiene de buscarse un mecanismo de defensa interno. Es la propia planta
la que se defiende frente al ataque del patógeno, ¿vale? La dosis de utilización es entre 1 y 2 litros por hectárea, luego veremos exactamente por qué es 1, por qué es 2, ¿vale? Y normalmente recomendamos 14 días dependiendo del cultivo y del patógeno, ¿vale? Es un producto que hay que utilizarlo en preventivo, no se puede utilizar en curativo. Es decir, por eso viene esto a colación o a hilo de lo que os he comentado al principio de la exposición, ¿vale? El producto tiene que utilizarse previamente, porque si ya tienes una enfermedad, tienes que recurrir a un producto de naturaleza química para bajar ese nivel de población de enfermedad y comenzar con Baciplan más. El producto Baciplan más no apaga fuegos, ¿de acuerdo? Si ya tienes el fuego incendiado, si ya tienes una enfermedad puesta, instalada en el cultivo, tienes que acometer una estrategia de primero el químico y a continuación, ya si quieres, comenzarías con Baciplan más una vez que has reducido la presencia de inóculo. Y luego veremos exactamente los cultivos. ¿Cómo funciona el producto? Es decir, ¿qué hace el producto cuando llega? Es decir, cuando llega a la planta y lo pulverizamos sobre la planta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se refuerzan las paredes celulares, es decir, la planta, cuando recibe el ataque de cualquier patógeno, lo que hace la planta, si lo reconoces, reforzar las paredes celulares. En este caso, nosotros al poner Baciplan más, lo que hacemos es decir a la planta, te estoy atacando, aunque es falso, porque lo que le estoy diciendo a la planta es, estimúlate frente a la entrada de un patógeno que puede venir a continuación de mí, ¿vale? Y lo que hace la planta es reforzar las paredes celulares, y para reforzar las paredes celulares lo que hace es lignificarse, es decir, endurecerse la superficie de las hojas, ¿vale? Luego crea una serie de fitoalexinas, que son también sustancias que las plantas tienen de forma natural, ¿vale? Y lo que hacen esas fitoalexinas es tratar de inhibir el crecimiento del hongo. Cada una de las plantas que existen ya sea un cítrico, ya sea un frutal, ya sea una hortícola, o una viña, cada una de las plantas tiene una serie de fitoalexinas específicas, o más específicas unas que otras, que lo que hacen es activar esta defensa frente a la entrada de patógeno, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que la planta también trata de defenderse, ¿vale? Y por otro lado crea unas proteínas que se llaman proteínas de defensa o proteínas PR, ¿vale? Que tienen una actividad antimicrobiana, tanto directa como indirecta, ¿de acuerdo? Y lo que están tratando es de quitarle las armas al agresor, en este caso al hongo, ya sea un omiceto, sea un ascomiceto. ¿Y cuáles son esas armas? En algunos casos son los austorios que tratan de penetrar dentro de los estomas para fijarse a la planta, y la planta lo que hace en estos casos, cuando ha recibido la señal de Baciplan más, es tratar de defenderse frente al ataque del patógeno. Es obvio que si el ataque del patógeno es muchísimo mayor, es decir, es muy agresivo, evidentemente acabará por infectar a la planta, ¿de acuerdo? Pero si el ataque es un ataque normal, lo que va a ocurrir es que la planta va a ser capaz de defenderse. Y luego veremos las ventajas de utilizar ese tipo de productos o ese tipo de elicitores frente a los productos de naturaleza química que podemos encontrar en el mercado y que en algunos casos son necesarios, pero que son en algunos casos también complementarios para hacer estrategias de defensa frente a enfermedades. Esto es muy sencillo. Lo que hacemos es aplicar Baciplan Max sobre el fruto, sobre la planta, ¿vale? Esta planta, es una célula sana, recibe Baciplan más, y lo que hace es estimular todos los mecanismos que os he comentado anteriormente, los 3 mecanismos de reforzar la pared celular, producción de fitoalexinas y producción de proteínas PR, para estar ya preparado frente al ataque de un patógeno que, como sabemos, puede haber una serie de condiciones que puedan dar el ataque del patógeno, pues lo que hacemos es utilizar los productos de forma preventiva. En esta gráfica, no me voy a parar mucho, lo único que quiero representaros es que la utilización de elicitores se satura, ¿vale? Es decir, no por mucha dosis de un elicitor, sea este u otro, vas a conseguir que la planta sea capaz de defenderse más o mejor, ¿de acuerdo? Esto es como cuando, por ejemplo, si tomamos un exceso de vitamina C, que es buena para nuestro sistema inmune, pues llega un momento en que por mucha vitamina C que tomemos, no vamos a mejorar nuestro sistema inmune. Pues eso ocurre algo parecido con las plantas. Por mucho elicitor, por mucha mezcla de elicitores que en un caso podamos llegar a hacer, realmente no conduce a nada.
conduce simplemente a que hay una dosis de utilización de productos donde hay una respuesta de la planta y aquí veis que a partir de 4 litros, la respuesta de la planta es exactamente lineal. Es decir, nosotros recomendamos que el producto se utilice entre 1 y 2 litros, dependiendo de la enfermedad, o incluso 3 en el caso de las botritis, que como sabéis son enfermedades bastante más complejas, ¿vale? Factores que influyen en la eficacia de los elicitores y en este caso en la eficacia de Bactiplan+. Esto es de una forma genérica, es decir, un elicitor va a funcionar o va a ser mucho más eficaz dependiendo del tipo de patógeno, es decir, del nivel de infección que tengamos, del momento de la infestación y de la agresividad de la cepa. Sabéis que hay cepas dentro del mismo hongo que son más agresivas y otras que son menos, o son más resistentes o son más selectivas porque hemos estado utilizando durante muchos años una determinada materia activa, ¿de acuerdo? Para lo cual lo que debemos de hacer es empezar a hacer estrategias. Ahora os comentaré algunas estrategias de utilización de productos. Otro aspecto es la variedad, no depende de la resistencia intrínseca de la variedad, pero hay a veces que la propia variedad, dependiendo, hace que un elicitor sea más activo o menos. El estrés, hemos observado que cuando utilizamos GoActive con Bactiplan+, la planta tiene una mejor respuesta porque tiene un menor estrés abiótico o térmico que pueda haber alrededor de ella. Y luego las condiciones climáticas, intensidad de la luz, temperaturas, lluvias, etc. Selectividad, lo podemos utilizar en la mayoría de los cultivos, aunque no todo está regulado por su etiqueta, ¿vale? La etiqueta del producto, ahora llegará a ella. Estrategias. Las estrategias, puede haber distintos tipos de estrategias cuando queremos controlar una enfermedad, sea el cultivo que sea, ¿de acuerdo? Aquí no estoy hablando de un cultivo específico, pero hay la estrategia estándar que muchas veces se utiliza es fungicida 1, fungicida 2, fungicida 3, fungicida 4. A veces, si no tenemos muchas armas en nuestra mano, tenemos que recurrir a fungicida 1, fungicida 2 e ir alternándolos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, por buscar diferentes modos de acción para evitar lo que hemos comentado al principio de la presentación de resistencias, etcétera. O bien podemos utilizar otras estrategias con Bactiplan+. Bien, empezar pronto utilizando Bactiplan+ de forma preventiva. Luego, si vemos que podemos tener condiciones, vamos con el fungicida y acabar con el Bactiplan+ al final, buscando sobre todo un menor residuo dentro de ese cultivo, ¿de acuerdo? Porque como veréis, el Bactiplan+ no tiene asignado LMR, porque es una sustancia de origen natural y no se le asignan LMR, ni tiene plazo de seguridad, aunque ahora en la última revisión nos han puesto plazo de seguridad un día. El producto hasta ahora tenía plazo de seguridad 0 días, ¿de acuerdo? Hay otras estrategias, como pueden ser alternando, colocando Bactiplan, fungicida 1, Bactiplan, un segundo tratamiento con un fungicida 3, y así ir alternando para tratar también de reducir o poner la menor cantidad de fungicidas dentro del cultivo. Y como veis, ahí hay diferentes tipos de estrategias. También hay estrategias enfocadas a una prolongación del efecto del safe life, de la vida de post cosecha, que ahora os voy a mostrar un ejemplo, un ensayo que hicimos buscando tratamientos de pre-cosecha y cómo incidían sobre la post-cosecha, ¿de acuerdo? Esta es la etiqueta del producto. El producto está registrado en numerosos cultivos: fresa, vid, manzano, membrillero, calabacín, pepino, lechuga, tomate, pimiento, berenjena y judía verde. Veis ahí el número de aplicaciones, se pueden llegar a realizar 7, 5, lo normal son 7 aplicaciones, y como veis, en intervalo entre aplicaciones recomendamos entre 7, 14 días, dependiendo un poco de la presión de enfermedad que podamos tener. A nivel de experiencia post cosecha, es decir, ¿qué hicimos en un ensayo buscando ese efecto de pre cosecha y de post cosecha? En el caso del manzano hicimos un ensayo buscando sobre todo qué ocurría de la utilización de Bactiplan+ sobre Penicillium, Glosporium y Botrytis. Es decir, eran tratamientos de campo buscando enfermedades que aparecen en post cosecha, ¿vale? También lo que buscábamos era tener que no hubiera residuos, es decir, que no tuviéramos residuos, ¿de acuerdo? Y crear una estrategia donde redujéramos el número de materias activas aplicadas. Y buscábamos también una relación entre la fisioactivación y los tratamientos fungicidas a base de laminarín. Fisioactivación, me estoy refiriendo a que utilizamos GoActive en cada uno de los tratamientos. ¿Qué hicimos? Perdonad. Se me va. Bueno, no sé por qué no está bien estas diapositivas. Lo que hicimos en el manzano fue hacer un tratamiento en campo
buscando sobre todo el control de moteado. Llegamos a realizar solamente aplicaciones de Bactiplan más a 1 litro por hectárea, 8 aplicaciones, ¿vale? Y la presencia de moteado fue muy baja, ¿de acuerdo? Pero ya no solamente nos poníamos 6, sino lo que hacíamos era buscar realmente qué ocurría con todas estas aplicaciones y 2 de estas aplicaciones, de estas 8, 2 iban encaminadas a qué ocurría con esas aplicaciones en post cosecha, ¿de acuerdo? Aquí lo que hicimos fue una primera aplicación, o una primera aplicación de las 8, las dos últimas iban aplicadas 30 días antes de cosecha y 15 días antes de cosecha, y lo utilizamos en combinación con Coactiv Calcio. Lo que vimos fue que el testigo tenía de Glosporium una mayor infección que un testigo no tratado con Bactiplan, ¿vale? Tenía una infección mayor, bueno, el testigo no estaba tratado, perdón, me he equivocado, el testigo no estaba tratado, ¿vale? Y vimos que tenía un 13%, un 14% de infección, ¿vale? El estándar, un estándar químico, donde había un porcentaje de infección del 5%, es decir, una eficacia de 61%, y la estrategia pronutiva, que llamamos nosotros, que es nuestra estrategia de combinación de GoActive con nuestros productos a base de Bactiplan, teníamos una infección del 5,2%, es decir, una eficacia del 62%, al mismo nivel que el estándar químico, con la ventaja de que en este caso el estándar era químico, con lo cual estábamos aportando una determinada cantidad de materias activas, ojo, siempre por debajo del LMR, es decir, estaban para poder ser comercializadas, pero en nuestro caso lo que veíamos es que la estrategia de Bactiplan podía tener una eficacia sobre estos tratamientos. Y me quedan 4 minutos y no voy a entender mucho, porque ahí me quedan 8 minutos. Vale. Os quiero hablar como último producto de Vegepron Sun. Vegepron Sun es un producto, digámoslo, que es para evitar la quemadura que se produce muchas veces en los frutos expuestos al sol, ¿vale? Es muy característico en determinadas zonas o a veces en determinados frutos que están muy expuestos o poco protegidos por las hojas, ¿vale? Donde nos encontramos que los frutos se queman, es decir, la piel se quema. Y se quema por una característica muy específica, y es porque los frutos no tienen la capacidad, perdón, el fruto no tiene la capacidad de regular la temperatura, mientras que las hojas sí. Una hoja, cuando tiene un exceso de temperatura, lo que hace la hoja es cerrar estomas y, evidentemente, lo que le ocurre es que cierra estomas, no pierde agua y lo que hace es dejar de transpirar, ¿vale? Con lo cual no acaba quemándose. Mientras que los frutos no tienen esa capacidad. Pero aquí, con esta diapositiva, lo que quiero mostraros es que hay unas diferencias muy importantes respecto a productos protectores solares que hay en el mercado. No es lo mismo utilizar un kaolín que utilizar un carbonato cálcico bien formulado. Aquí el kit de la cuestión de este tipo de productos está en la formulación del producto. Una formulación buena de producto dirigido a proteger el fruto es muy importante frente a otros que son mucho más heterogéneos y no hacen o no crean la suficiente protección de la hoja. Es importante 3 cosas: la absorción de luz que tiene la hoja, es importante el grado de reflexión que puede hacer ese producto, ¿vale? Cuanto mejor formulado, más finas son las partículas del producto, mejor grado de reflexión tienen de la luz, ¿vale? Y luego, por otro lado, está la transmisión. Es decir, esto es importante porque lo que ocurre es que cuando tú tienes un producto que no está formulado adecuadamente, no es un carbonato cálcico, sino que son tipo kaolines, por ejemplo, lo que ocurre es que esta transmisión con los carbonatos cálcicos, lo que ocurre es que la transmisión es mucho más difusa, ¿vale? Es decir, se puede separar en más partículas que hay dentro del producto, ¿vale? Y esto hace que la temperatura de la hoja descienda. Y si somos capaces con altas temperaturas de disminuir la temperatura de la hoja, lo que nos ocurre es que vamos a ser capaces de que la fotosíntesis no se detenga, ¿vale? De una forma completa, porque sabéis que a partir de una determinada temperatura las plantas lo que hacen es detener su fotosíntesis por exceso de calor. Si están aplicadas o tienen un tratamiento de un protector solar, lo que les ocurre es que esta energía no se transforma en calor y, por tanto, la planta sigue haciendo fotosíntesis. Evidentemente, la fotosíntesis, huelga decir, que es
importantísima porque es la fuente de hidratos que la planta tiene para hacer seguir creciendo al fruto, ¿vale? Esto es una foto donde podréis ver en la imagen de la izquierda que el cítrico está tratado con Vegepron Sun y tiene una temperatura de 36,7 grados, y sin embargo el de la derecha no está tratado con Vegepron Sun y tiene una temperatura de casi 41. Es decir, hay una diferencia de casi 5 grados o de 5 grados respecto a uno respecto al otro, ¿vale? 4 o 5 grados, ¿vale? Esto es importante desde el punto de vista de qué producto vamos a utilizar como protectores solares. Y ya cuando vamos al fruto, evidentemente aquí lo estáis viendo, en este caso un competidor de otro tipo de formulación tiene 30,6, mientras que nuestra fruta tratada con Vegepron Sun tiene una temperatura de 24 grados como marca el termómetro, ¿vale? Esto significa y es representativo o importante desde el punto de vista de protección del fruto, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Como os decía, la difusión depende del tamaño y de la forma de la partícula. Es decir, las partículas del producto son muy importantes para tener una difusión de la luz, para alcanzar con ello la máxima eficacia, ¿vale? Y con nuestro producto no es necesario, es una cosa bastante importante, no es necesario cambiar de boquillas, ¿vale? A la hora de realizar los tratamientos. ¿De acuerdo? Con otros productos sí que tienes que cambiar las boquillas del pulverizador, porque si no el producto no sale o lo que hace es embozar colapsar las boquillas de pulverización, ¿vale? El modo de empleo es un producto que hay que utilizarlo o a primera hora de la mañana o al caer el sol, y lo que hace es crear una capa homogénea sobre la superficie foliar y sobre los frutos, y lo que hace es protegerlos del sol, obviamente. Se emplea de la manera que estáis viendo ahí, en pulverización foliar dirigida al cultivo, bien sea un cultivo, por ejemplo, una cucurbitácea o sea un cítrico, ¿vale? A nivel de etiqueta, tiene una etiqueta bastante amplia, ¿vale? Porque muchos cultivos les pasan este tipo de situaciones, ¿vale? Es decir, que tienen quemaduras del fruto en determinados momentos, ¿vale? Y las ventajas en general del producto es que actúa como potenciador vegetativo, mejora la calidad de la poscosecha, es decir, tenemos unos frutos mejor preparados para este efecto, le protege también frente al estrés hídrico porque crea una capa protectora, reduce las quemaduras solares, se puede utilizar también el producto en la agricultura ecológica, tenemos certificado del CAM, parece, si no recuerdo mal, se elimina bien en poscosecha, esto es otro punto a tener en cuenta, porque una vez que las has tratado es importante que el producto se cepille, o bien mediante el proceso de preparación del almacenamiento o previo al almacenamiento, puedas eliminar fácilmente el residuo que queda sobre el fruto. Resiste bien al lavado por lluvia, es decir, hablamos de una lluvia baja o media. Evidentemente, si cae como cae a veces en Valencia, que te caen 25 litros por metro cuadrado en 2 horas, pues la verdad es que a veces es bastante complicado que eso aguante, ¿vale? Pero en general, una lluvia normal la soporta bien, se seca rápidamente y, como os decía, prolonga la vida post cosecha. No me quiero extender, quiero dejar tiempo para las preguntas y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya está, no cuento nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, Vicente. Sí, me oyes. Sí. A ver, sí. Por ahora tenemos una pregunta, ¿vale? Preguntan, ¿los bioestimulantes a base de crema de algas, para ser registrados, demoran lo mismo que uno convencional? A ver, los productos a base de algas o de crema de algas están registrados como, en este caso en España están registrados bajo la ley de fertilizantes, ¿vale? Lo único que se exige de ellos es que tengan unas determinadas características, que tengan una concentración específica de manitol, que es uno de los elementos que tiene que estar presentes en el alga, ¿vale? Y en base a eso tienes que definir realmente tu producto. No necesitas ensayos de eficacia, no necesitas ensayos de residuos, no necesitas, no tienen la complejidad que un fitosanitario al uso, como puede tenerlo, por ejemplo, el Baciplan Max, que es un producto fitosanitario, que en este caso es un poco especial porque es un producto de origen natural y no necesita, no tiene LMRs asignados porque es un producto natural, ¿vale? Con lo cual, a nivel de cultivo, lo puedes utilizar sobre muchos cultivos. Obviamente sobre los cultivos registrados, ¿vale? Pero estamos trabajando un poco por la naturaleza del producto
pues que hay situaciones donde tenemos que buscar nuevos registros, es decir, hay que buscar, con la caída de todos los productos que está ocurriendo en el mercado, empieza a haber enfermedades que se quedan huérfanas, ¿vale? Y lo que estamos trabajando es sobre esas enfermedades ver las capacidades que Vaciplan Max tiene y creemos que son muchas, ¿vale? Porque hay una problemática, por ejemplo, en cítricos con la botrytis que está ahí y la vamos a explorar. Evidentemente no va a ser inmediato, pero la queremos explorar, ¿vale? Tienes otra pregunta, dice, hola, BG Bronson, ¿se aplica una sola vez si no llueve? ¿Hace falta registrarlos para cada cultivo? Y pone entre paréntesis, porque en teoría sirven para bajar la temperatura a cualquier cultivo. A ver, nosotros lo tenemos registrados sobre una serie, es decir, nosotros lo tenemos, los cultivos que tiene puestos en la etiqueta es porque los tenemos probados. Lo hemos utilizado y sobre esos cultivos sabemos que va bien. Normalmente recomendamos realizar una o dos aplicaciones, dependiendo también un poco de la época del año, ¿vale? Y del momento. Si empiezas muy pronto, pues probablemente te va a hacer falta dos. Si hay una lluvia muy intensa, pues como pasa a veces en Valencia y en el arco mediterráneo, pues que tenemos lluvias muy intensas a veces y evidentemente se va a acabar lavando, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente lo que tenemos que hacer es recurrir a una segunda aplicación. El producto no tiene complejidades, es decir, no tiene ninguna particularidad por el número de veces que lo tengas que aplicar. Se aplica a 2 litros por hectolitro, es decir, 20 litros por 1000 y no tiene una particularidad en el número de veces que lo necesites utilizar. Se puede utilizar sobre muchos cultivos, en algunos, y pongo el ejemplo del granado, por ejemplo, tenemos una particularidad y es que se deposita a veces en la parte que queda enganchada con el árbol y es una zona bastante complicada de limpiar y de manejar en la post cosecha, ¿vale? Con lo cual no somos muy recomendadores de utilizarlo en ese tipo de cultivos o en cultivos que tengan una particularidad muy específica donde se deposite en una zona donde es difícil luego de limpiar, ¿vale? Vale. Tienes otra, dice, ¿cómo saber si en la próxima campaña necesitaré utilizar Vaciplan Max? ¿Se utilizan programas de proyección estadística? A ver, no tenemos hechos, esa es una nueva forma de atacar las enfermedades con proyecciones desde el punto de vista, empieza a haber, es decir, determinar una plaga o una enfermedad en base a condiciones climáticas, ¿vale? Evidentemente, Vaciplasma lo vas a tener que utilizar si realmente estás en una zona donde hay una problemática específica con el oidio o una zona específica o problemática con la botrytis. Mi recomendación es que lo utilices de una forma preventiva, ¿vale? Y probablemente de forma preventiva, si es un año normal, lo puedas llevar perfectamente, porque lo hemos hecho, puedas llevar perfectamente una plantación de lechugas, una plantación de pimiento o una plantación de tomate, la puedas llevar perfectamente con Vaciplan Max solo. A lo mejor en un caso específico que haya un momento de un ataque o que se den condiciones, pues tengas que recurrir a un químico. Pero podrías ir perfectamente a utilizar sola y exclusivamente Vaciplan Max sin ningún tipo de problema. Sí, yo no puedo decir que utilices todos los años el mismo producto, en el sentido de utilízalo, tengas plaga o no tengas plaga. No, y lo que te digo es, utilízalo si se dan las condiciones o si sabes que se van a dar las condiciones. Y eso cualquier técnico acostumbrado a trabajar en una zona geográfica específica sabe perfectamente cuándo se van a dar las condiciones de una determinada enfermedad en un momento determinado. No es experiencia, propia experiencia, ¿vale? Sí, te preguntan también cómo se aplica Vegepronsan, ¿solo sobre fruto o con qué tipo de máquina? No, pulverizarías todo el árbol, pulverizas todo el árbol. Bien, si por ejemplo puedes utilizar una cucurbitácea, la puedes hacer mediante tractor, barras de tractor normales, ¿de acuerdo? Y pasas por encima. En el caso de los cítricos, pues dependiendo si es un atomizador o si es con pistola, lo que tienes que hacer es mojar todo el árbol, tanto hojas como fruto, ¿vale? A ver. Y otra pregunta es, en el caso de Vaciplan, si no se quiere recurrir a fitosanitarios convencionales, ¿la estrategia es empezar cuando empiezan a darse las condiciones de infección o antes? Antes, lo he dicho, antes. Hay que empezar antes de que las condiciones de infección se den. Si sabes que se van a dar, empieza con la suficiente antelación en el cultivo, ¿vale? Y luego, proyectando pues a cada 7, cada 10, cada 14 días,
en función de cómo vayan las condiciones del cultivo, cómo vaya el propio cultivo en sí, puedes tomar la decisión de tratar con una determinada frecuencia. Yo no soy muy partidario de hacer lo que antes hacía de tratamientos a calendario. Yo no estoy hablando de hacer tratamientos a calendario. Hablo de que en base a las condiciones que se te puedan ir dando, tienes que ir actuando con el producto sabiendo cómo funciona el producto. El producto es un producto que funciona dando indicaciones a la planta de que se defienda, con lo cual necesita un tiempo para que la planta se defienda, ¿de acuerdo? Evidentemente la planta tiene que estar bien nutrida, bien llevada, en un estado sanitario adecuado, con poco estrés, etcétera. Porque si todas esas condiciones las tiene, probablemente la planta no va a responder de la manera que quiere, ¿vale? Vale, pues las últimas dos preguntas te preguntan, ¿la aplicación de Baxiplant y Vegepron se recomienda realizarla con algún coadyuvante en particular? A ver, en el caso del yo en el caso de Baxiplant sí que recomendaría utilizar algún... lo que pasa es que la reglamentación, sabéis que está muy estricta con el tema de los coadyuvantes y ese tipo de cosas, ¿vale? Recomendaría un coadyuvante autorizado, ¿vale? Un coadyuvante que esté autorizado para ser utilizado en el cultivo que toca. Sabéis que está bastante complicado ese tema porque el Ministerio ha decidido que los coadyuvantes tienen que hacerse con cada uno de los productos que se utilizan y eso evidentemente es muchísimo dinero y nos está complicando la vida. Nosotros en estos momentos tenemos algún mojante, pero porque está registrado en casi todos los cultivos y yo recomendaría, sí lo recomendaría. Y más en una cucurbitácea, lo recomendaría, por ejemplo, más en una cucurbitácea, en un tomate, quizás, en un frutal, sí que lo recomendaría con mojante, a lo mejor no tanto en un pimiento, ¿vale? Un poco también depende del tipo de hojas que estás teniendo y la pilosidad que pueda tener el cultivo, ¿vale? Con Vegepron Sun, yo no creo que sea necesario utilizar mojante. Vale. Preguntan, ¿Vegepron Sun puede retrasar la maduración del fruto? Uy, buena pregunta. Teóricamente no, pero no lo tengo claro. Tendría que chequearlo. Si queréis, me pasan la pregunta de la persona, lo chequeo y lo respondo porque no tengo seguridad en la respuesta, ¿vale? No la tengo. Vale, pues te la pasaré. Vale. A ver, y la última, a ver, Vegepron Sun, ¿podría ser también una forma de aportar calcio a los frutos? Sí, en mezcla con otros productos. Sí, lo es. Es una forma de aportar calcio también a los cultivos. Es decir, en el caso de los cítricos, por ejemplo, puede ser importante para el tema de bufados y este tipo de cosas que suelen ocurrir a veces si retrasas la recolección de los frutos, a veces te pasan tienes problemas de bufado y puede ser una forma de aporte de calcio dentro de la planta, ¿vale? Pues con estas hemos acabado las preguntas, que ha habido un montón. Joder, qué gusto. Sí. Las he podido responder todas menos una. Sí, exacto, como un examen. Exacto. Bueno. Sí, ahora te pasaré esta pregunta, ¿vale? Y a todos los asistentes les pasaré la respuesta a la pregunta, ¿vale? Y entonces, gracias por la atención. Me he alargado 6 minutos de más, ¿vale? No, pero perfecto. Y bueno, agradezco a todo el mundo que ha estado en la presentación y cualquier cosa nos tenéis disponibles en UPL. Tenemos una red comercial en toda España y podéis acudir a ellos en cualquier momento, ¿vale? Vale. Te dan las gracias por preguntas y respuestas. Gracias, interesantísimo. Muchísimas gracias. Solamente te puedo aplaudir yo, pero te aplaudo por todos. Nada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nada, chao. Hasta luego. Adiós.